Ok, voy a hacer un resumen rápido según lo que hablamos. Y nosotros estamos en la parte de lo que vimos la última vez, es cómo enfrentar a la tristeza y cómo poder controlarla y no caer en la parte de la depresión o la angustia. Entonces lo que vimos es primero tratar de utilizar la visión positiva, es decir, cuando uno ve las cosas en una forma positiva, entonces va a poder enfrentar también a los momentos difíciles. Después nosotros dijimos que algunas veces cuando una persona tiene unos enfrentamientos o caídas espirituales, entonces él se pone como triste, ¿no? ¿Por qué yo tengo esos pensamientos y por qué me pasa esto? Y entonces explicamos que uno tiene que entender que es algo normal que puede pasar, y lo contrario, el hecho que nosotros tenemos una energía negativa, entre comillas, o unas tentaciones y deseos, eso quiere decir que nosotros tenemos también una energía positiva que es equivalente, y por eso no hay que tener la tristeza ni la angustia, sino lo contrario, enfrentarse al concepto. Y al final nosotros dijimos que Baal HaTanya, igual como otros rabinos, nos da el consejo de cuando uno se concentra en lo positivo, entonces ya lo negativo desaparece o por lo menos se disminuye, y así uno puede ignorar lo negativo, concentrarse en lo positivo, y así va a evitar la angustia y la tristeza. Hasta aquí vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver, pero cómo uno puede llegar al punto de, superar a esos conflictos en la vida y hacer que una persona logre, cumplir o estar de acuerdo con la voluntad divina. Entonces vamos a ver, hay que verlo desde el punto de vista de Dios y punto de vista del ser humano. ¿Ok? Estamos en el capítulo 29. Y dice Baal HaTanya, desde el punto de vista del ser humano, ¿cómo tenemos que hacer? Es lo que nosotros tenemos que tener un sentimiento o un reconocimiento que somos inferiores a Dios. ¿Qué significa? Hay muchos textos que nosotros decimos en la tefilá, y no solamente en la tefilá, sino en las peticiones, en Tehilim, en otros lugares, que siempre mostramos la grandeza divina, de punto de vista intelectual y de punto de vista natural. ¿Qué significa? Nosotros decimos que todo lo que ha hecho Dios en este mundo es con mucha sabiduría, y allá resaltamos la sabiduría de Dios, y de acuerdo a esto entendemos qué tan grande es y que nosotros somos inferiores a Él, y por eso lo que podemos entender es que lo que Él dice o lo que Él orienta es lo correcto. El segundo es que cuando una persona ve la naturaleza, cuando uno ve la naturaleza, y entonces en ese momento, aparte que nosotros tenemos una mitzvah de agradecer a Dios sobre la naturaleza, aparte de esto, el hecho que uno ve la naturaleza y se refleja la grandeza de Dios por medio de esa naturaleza, eso nos hace entender y sentir no inferiores, llamamos, sino la idea es sentir como personas que tenemos que obedecer la palabra divina, ¿no? Entonces esas dos opciones que nosotros podemos tener. ¿Cuál es la idea de anularse delante de Dios? Eso tenemos que entender. La idea de anularse delante de Dios es como dice la Mishnah. Hay una Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot yo creo que es uno de los Mishnayot más principales en el concepto del judaísmo, y es cómo encontrar el equilibrio en la vida. Es decir, cómo uno puede llegar a tener ese equilibrio y poder, lo que estamos hablando ahorita, hacer que el alma espiritual
controla y guía incluso el alma animal. No es lo que estamos hablando en el libro. Y allá la Mishnah dice que es un trabajo, entre comillas o no entre comillas, intelectual. ¿Qué significa un trabajo intelectual? Es un trabajo que nos hace llegar a entender y a convencernos, entre comillas, que Dios tiene razón. ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener esa conclusión? Estudiando y entendiendo a Dios. ¿Qué quiere decir? La Mishnah dice así. La Mishnah, estamos hablando de la Mishnah 4 del capítulo 2, que dice: Hacer etzono kirtzoncha, que deshe hacer etzoncha kirtzono. Significa, el trabajo nuestro es llegar a acordar entre la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Entender que lo que Dios quiere es lo mejor para mí. Cuando uno entiende esto, entonces ya se disminuyen las contradicciones entre mi voluntad y la voluntad divina. Generalmente, lo que pasa a nosotros es que cuando nosotros tenemos un conflicto entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, algunas veces ponemos la opinión de Dios importante y algunas veces ponemos nuestra opinión. Es lo que pasa en la vida nuestra. ¿Cómo podemos disminuir de esos conflictos? ¿Cómo podemos disminuir de esos errores? La respuesta es: cada vez que yo puedo entender mejor a Dios y acordar entre su mente, entre comillas, y mi mente, entonces en ese caso va a haber menos conflictos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo ahorita entender que Dios tiene razón? Lo que dijimos anteriormente. Estudiando, profundizando y entendiendo lo que Dios quiere. Y de acuerdo al principio que Dios nos transmite, y de acuerdo a lo que Dios nos enseña, entonces uno ve cómo eso le aporta y le beneficia en su vida cotidiana, familiar, profesional, etcétera, etcétera. Es lo que uno tiene que ver. Entonces es lo que dice aquí la Mishnah. La Mishnah dice: cada vez que vamos a cortar diferencias o a disminuir diferencias entre mi entender y entender de Dios, vamos a tener menos equivocaciones y más equilibrio en nuestra vida. ¿Ok? ¿Entendimos? Es el trabajo que el ser humano tiene que hacer. ¿Ok? Es lo que dice: hacer etzono kirtzoncha. Y es el trabajo difícil, pero es un trabajo que se logra por medio del estudio, por medio de la profundidad, por medio del entendimiento. Y es siempre lo que nosotros hablamos, y es que la mayoría de los conflictos, llamamos, que nosotros tenemos con nuestros hijos o con nuestros amigos, es cuando cada uno piensa que yo ahorita estoy buscando mi bien o mi capricho y no lo hago por el bien del otro. Cuando uno piensa en esta forma, entonces obviamente que es muy difícil que él va a tener una tranquilidad con el otro, porque cada uno piensa que el otro jala para su lado. Pero si yo logro generar esa confianza, que mis hijos y yo entendamos que lo que estamos buscando es el bien para ellos, y ellos entienden que es el bien para nosotros, y yo, que cuando hacemos en pareja o cuando hacemos en amigos, en ese caso ya la voluntad y la voluntad del otro están de acuerdo. Entonces, cuando la voluntad está de acuerdo, no hay discusiones. ¿Entendimos? Es lo que dice la Mishnah. Y acá Balatanya dice igual. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esto? Es cuando yo tengo un conflicto y entonces la tentación quiere dominarme o el deseo quiere dominarme. Lo que tengo que hacer es como anular mi voluntad delante de la voluntad de Dios. ¿Qué significa anular mi voluntad? ¿Cómo yo voy a anular? ¿Por qué yo voy a anular? No porque yo creo ciegamente en Dios, sino la idea es porque estoy convencido que Él tiene la razón y Él tiene la profundidad, lo que yo a veces no lo tengo. Y por eso confío en Él. ¿Ok? Uno de los conceptos, por ejemplo, del mikve, ¿no?, del baño ritual, es esto. Cuando uno va al baño ritual, el concepto es que cuando una persona entra al baño ritual, que es un lugar natural, y se sumerge totalmente todo su cuerpo, entonces en ese momento lo que está haciendo, está anulándose delante de la voluntad divina 100%. Y en ese momento estamos corrigiendo lo que causa el error, lo que causa la prohibición. ¿Ok?
Es uno de los motivos por qué lo hacemos. Ok, es un punto. Desde el punto de vista llamamos de Dios, es decir, cómo nosotros vemos a Dios y de acuerdo a esto, cómo actuamos. Ahorita la pregunta, el segundo punto es cómo yo veo a mí mismo, es decir, desde el punto de vista humano. Y hay una explicación muy interesante que sí, aquí Baal HaTanya lo hace, que dice algo muy importante. ¿Qué dice? Dice, nosotros vivimos en un mundo que muchas veces vivimos comparándonos a los demás. Muchas veces vivimos en un mundo que siempre buscamos cómo compararnos a los demás. Si el otro hizo así, si el otro hizo ahí, todo eso. Y obviamente que cuando uno siempre se concentra hacia afuera y no se concentra hacia adentro, obviamente que está más expuesto a errores. ¿Por qué? Porque no se concentra en sí mismo, sino se concentra en lo demás. Y acá viene Baal HaTanya y nos dice, es uno de los problemas que nosotros tenemos. ¿Cuáles? Dice, él trae una Mishnah, que la Mishnah de Pirkei Avot también, que dice, si no juzga a tu prójimo hasta que no esté en su lugar. Si en otros lugares, aquí lo dice coloquialmente, cuando tú estés en sus zapatos, ¿no? Es decir, cuando tú estés en su lugar, con sus problemas, allá va a analizarlo. ¿Qué quiere decir? La explicación sencilla que decía la Mishnah es que uno no puede juzgar a alguien si no conoce a alguien. ¿No? Es decir, yo no puedo juzgar a alguien si yo no sé los problemas que él tiene. O sea, uno viene ahorita con una energía así triste. Entonces uno puede decir, mire, ese señor siempre deprimido. Pero no sabemos qué le pasa en la casa. No sabemos los problemas que él tiene, no sabemos las angustias que él tiene, no sabemos todo lo que... Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a una persona si no estamos en su lugar? No se puede. Es la explicación de la Mishnah, llamamos básicamente. Baal HaTanya lo explica un poquito diferente. Y él dice, ¿qué significa? Tú no puedes ahorita compararte a tu amigo si tú no estás en su lugar. Cada uno en su lugar es diferente. Y por eso puede llevarnos a dos cosas. O que una persona va a tener una decepción de sí misma porque ve que el otro tiene más éxitos o más superaciones. O que el otro va a ver, o que puede llevar a otro lado, y es que yo voy a pensar que yo soy tan perfecto. ¿Por qué? Porque como yo veo que los demás están equivocados tanto y yo no tengo tantas equivocaciones como ellos, entonces quiere decir que no hay problema, entonces yo estoy bien. Es exactamente el error. Nos puede llevar a los dos extremos, o a depresión o a la pereza. Y dice Baal HaTanya, no podemos hacer esto. Lo que nosotros tenemos que ver es analizar a mí mismo solo, sin comparación a los demás. Porque si yo no voy a hacer una comparación a los demás, entonces no es correcto. Porque, como nosotros sabemos, es a nivel también espiritual. No podemos hacer comparación por la razón sencilla, y es que no cada uno vivió o vive con las mismas condiciones del otro. Una persona que vivió en un mundo llamamos corrupto, y una persona que vivió en un mundo normal, obviamente que el mérito de la persona que vivió en un mundo corrupto de controlarse es mucho mayor que una persona que vivió en un mundo que no tiene corrupción, porque no está acostumbrado a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Igualmente lo contrario, es decir, una persona que no tiene todas las condiciones y él hizo algo pequeño o que cometió error en otra cosa, no podemos comparar, porque cada uno con su paquete, llamamos, cada uno con sus precondiciones para enfrentar la vida. Y con lo que Dios está haciendo, está analizando a cada uno individualmente. Y es algo que llamamos, obviamente que es lo ideal. A nivel profesional hoy en día es muy difícil, entonces por eso existe lo que se llama
ICFES o lo que se llama en Israel es psicométrico. Allá es comparativo. Si usted va, si uno sacó en ICFES una nota muy alta, entonces eso no quiere decir que es más inteligente que el otro, que la otra persona que hizo en otra fecha y sacó una nota menor. ¿Por qué? Porque es comparable. Si yo voy ahorita a hacer un examen con personas que están en nivel mucho más inferior que yo, a nivel de conocimiento, vamos a decirlo así, obviamente que mi nota comparable va a ser muy alta. Y si voy con unas personas que son muy buenos, entonces puede ser que mi nota va a ser menor. Eso no quiere decir que soy más inteligente o menos inteligente, pero es comparable. Es la única forma de tener hoy en día a nivel profesional, a nivel académico, hacer todo eso, yo entiendo. Pero a nivel personal y espiritual no se puede hacer así. La frase que dice que como dice en español, dice que en Roma sea romano, o no sé, algo así. Es decir, en lugar donde estás, no sé cómo se dice. Es decir, que una persona tiene que hacer lo que él ve en el lugar donde está. Lo que fueres, haz lo que vieres. Eso es contra del judaísmo. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el judaísmo no dice que el ambiente tiene que fijar a mí lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es lo correcto de acuerdo a mis principios, o a los principios del judaísmo. Entonces, cuando uno vive en esta forma, que dice a donde vas, ahí va a ser lo que ves, entonces ahí es el problema, porque entonces ya vivimos una vida comparable. Y cuando vivimos en una vida de comparación, entonces yo me voy a comparar al otro y se no tiene nada que ver. ¿Me explico? Entonces eso también, alguien me lo dijo, es interesante. En el colegio, cuando hay, ustedes lo pueden ver en salones donde hay 4, 5, 6 alumnos buenos, entonces hay como, entre comillas, como una competencia positiva entre ellos. Y entonces hay crecimiento. Imagínense ahorita que los 5 de los 6 se van y se queda uno solo bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando se queda uno solo bueno? No tiene con quién, no tiene competencia. Si no tiene competencia, no tiene cómo crecer. Porque él se compara a los demás. Entonces, si todo el mundo saca 70 y él saca siempre 92, entonces dice, mira, que soy muy bueno, no hace falta esforzar tanto. Pero si hay los otros 5 y los otros 5 sacan 92, 93, 94, entonces él aspira a 100. ¿Me explico? Cuando yo tengo una vida de comparación, eso puede dar algo bueno de un lado, porque hay crecimiento. Pero cuando a nivel de perfección personal, me puede llevar a caerme a nivel espiritual. Lo que dice aquí Baratani. Baratani explica en la Mishnah, Alta din et havecha shagia limkomo, la frase de él, Kimkomo gorem lo lahto liot parnasato lelech bashuk kol hayom veliot miyoshve keranot. Es decir, hay que entender cada uno en lo que él trabaja. Por eso dice Jajamim, hay que entender, la Gemara dice que de acuerdo a la profesión que uno tiene que trabajar en su personalidad. Un cirujano, es mucho más fácil que un cirujano pierda su sensibilidad. ¿Por qué? Porque todo el día ve sangre. Ahorita, si yo encuentro un médico, un cirujano que es sensible, y una persona que trabaja en la oficina y es sensible, obviamente que el cirujano tiene un mérito mucho mayor. ¿Por qué? Porque todo el día ve cómo corta y saca sangre y todo eso, que puede perder la sensibilidad y no la pierde. De otro lado, si uno va a un frigorífico y ve cómo el personal trabaja allá con los animales, algunas veces uno ve cosas muy crueles. ¿Por qué? Porque el ambiente donde él vive, eso es lo que es. ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice, no puede juzgar a nadie hasta que no llegue a su lugar, porque su lugar algunas veces es el lugar que él está haciendo. Entonces el hecho que todo el mundo roba, entonces tú también tienes que robar. No, él siempre lo vio en su vida. Y entonces igualmente, por eso están, entre paréntesis, no tiene que ver ahorita acá, por eso es tan importante el ambiente que estamos generando a nuestros hijos. Si un hijo vive en una casa de chismosos,
va a ser chismoso. No hay nada que hacer, es lo que él vio. Y si uno ve en una casa de bondad, va a ser bondadoso. Es normal. Pero acá, Baal HaTanya lo que quiere decirnos que nosotros tenemos que conocer nuestro lugar. Y lo que hay que hacer no es compararme a los demás, sino concentrarme en mí mismo. Y cuando yo me concentro en mí mismo, voy a ver mis defectos, mis virtudes y voy a trabajar en mi personalidad. Cuando uno no hace así, allá empieza el problema. La comparación, cuando uno empieza con comparación, ahí empieza el problema. Entonces, es lo que dice aquí Baal HaTanya. Baal HaTanya nos enseña ese concepto. Entonces, el primer concepto, como dijimos ahorita, cómo ya empezamos a llegar a la parte de la ejecución de todo el análisis que él hizo anteriormente. Hablamos sobre todo el trabajo y ahorita cómo se hace. Cuando yo tengo un conflicto, ¿cómo hago? Primero, reconozco la grandeza divina, la verdad que hay dentro de los conceptos judíos, los conceptos de Dios. Es lo que tengo que ver, es primero. Después de esto, tengo que analizar a mí mismo como persona, no como comparando a otra persona. Tengo que analizar a mí mismo. Heve shefal ruach bifnei kol adam, se dice la Mishnah. ¿Qué significa heve shefal ruach bifnei kol adam? Uno tiene como anularse delante de cualquier persona. ¿Qué quiere decir? Yo no vengo a compararme a ti. Yo vengo a analizar a mí mismo conmigo mismo. Cuando uno es capaz de hacer esto y lograr analizar a sí mismo en esta forma, es la persona que va a tener un crecimiento, pero no solamente crecimiento, sino va a tener la fuerza y la capacidad de enfrentar a los conflictos que le presenta la vida. ¿Por qué? Porque el hecho que el otro sacó 10 no me importa a mí. Yo quiero sacar lo máximo de mí y no me importa si yo voy a compararme a los demás o no. Entonces, ¿por qué es tan importante ese concepto que habla Baal HaTanya en el siglo XXI? En el siglo XXI nosotros vivimos un mundo que habla mucho a lo que los demás piensan de mí. Ese es el problema. Es decir, le voy a dar un ejemplo sencillo. Hoy en día tenemos algo nuevo que se llama TikTok, ¿cómo se llama esta vaina? TikTok o TikTok, no sé cómo se llama. Es una cosita que la gente hace burlas o hace boberías y lo publica. Ahorita, si uno piensa poquito, no mucho, ¿cómo uno le llega a la mente hacer esas locuras y publicarlas? Sí, una persona, no sé, una señora lava la casa, viene el marido, le echa agua, entonces ella viene con la escoba, no sé cómo se llama, y le da en la cabeza. Y todo el mundo tiene que ver esto. ¿Qué tan interesante es? ¿Por qué tengo que ver esto? ¿Qué me interesa ahorita la locura esta? ¿Qué me importa? Pero todo el mundo lo hace y todo el día salen y salen y salen y salen. ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, el ser humano está dispuesto a humillarse, está dispuesto que burlan de él, está dispuesto a hacer muchas cosas negativas, solamente que los demás le gustan. Y que todo el mundo le da like o bike, todas esas cosas. Si uno pierde su esencia humana solamente para que la sociedad le dé like, que le diga tú eres buena gente o hace algo bonito. Pero imagínate lo que está haciendo cosas de locura. Si tú echas un chiste, no pasa nada. Si tú pero haces cosas, pero si va a echar chiste, nadie te va a ver. Pero si hace unas cosas de locura, ahí todo el mundo va a ver. ¿Por qué? Porque lamentablemente la concentración no es
en lo que yo pienso que es verdad o lo que yo creo que es verdad, sino en lo que la gente lo clasifica en algo bueno. Y lamentablemente eso nosotros lo podemos ver. Hay cosas que uno no entiende, cómo tiene 2 millones de seguidores o 2 millones de likes se llama, que lo ve. Y no entiendo cómo ven esas boberías. Tanto tiempo, tantas personas entran. ¿Por qué? Pero es lo que va hoy en día. Si yo tengo más likes, recibo más plata, me compran mi base de datos, me compran esto, compran el otro. Todo está concentrado así afuera y no hacia adentro. Y es un mundo muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque no estamos trabajando en el ser humano, sino estamos trabajando en lo que la sociedad clasifica, en lo que es la parte externa, en lo que es lo que yo vendo. Es el problema. Es un problema gravísimo. Y entonces ya la parte profesional está bajando, la parte humana está bajando, la parte familiar está bajando. Todo está perdiendo solamente para tener esas cosas externas. Es un concepto, hay que entenderlo. Es uno de los conceptos del judaísmo. Muchas veces me preguntan por qué el judaísmo prohíbe hacer tatuajes. ¿Por qué? Entonces uno me dice, porque hace daño al cuerpo. Pero también cuando hago un arete también me duele. Hay hueco, duele. O cuando uno hace piercing también duele. Y no está prohibido según la halajá. Éticamente sí o no es otra cosa. Pero a nivel halájico no hay una prohibición. Pero tatuaje es una prohibición de la Torah. ¿Por qué? Porque el judaísmo viene y nos dice, yo no quiero, si tú tienes unas ideas, si tú tienes unos pensamientos, hágalos, ejecútalos, piénsalos, pero no hace falta exteriorizarlos a tu cuerpo. No hace falta. Yo no necesito exteriorizar pensamientos, solamente por medio de un tatuaje o por medio de un dibujo sobre la piel. Lo que yo quiero que tú seas no una persona que exterioriza, sino una persona que interioriza. Es lo que yo quiero. Es el trabajo del tatuaje. Es exactamente la prohibición de tatuaje en el judaísmo. El judaísmo trata de luchar contra de la exteriorización y quiere que trabajemos en la interiorización. Es lo que Dios quiere. Y cuando uno trabaja solamente en la exteriorización, lamentablemente olvida de su personalidad. Entonces viene aquí Baal Tanya y nos dice, si yo quiero crecer, tengo que ver yo conmigo mismo qué tengo que aspirar, a dónde tengo que llegar y dónde yo fallé o dónde yo avancé. Es lo que tengo que ver, no comparándome a los demás. Imagínense que el mundo pensaría así. Cada uno va a tratar de sacar lo máximo potencial que él tiene. Hay una mitzvah que es escribir un Sefer Torah. Dice la halajá que aunque mis padres me heredaron un Sefer Torah, tengo que escribir también yo. Uno pregunta, ¿para qué? Si ya tengo un Sefer Torah, ¿para qué necesito otro? Explican nuestros sabios y dicen que el primer Sefer Torah era el Sefer Torah de mis padres, como ellos lo estudiaron. Ahora yo tengo que resaltar mi punto de vista propio, individual, particular en el estudio de la Torah. Es lo que dijo Dios a Abraham Avinu. Cuando Abraham Avinu le dijo, no tengo hijos, le dijo Dios, salga afuera y vea a las estrellas. Así va a tener su descendencia. Pregúntanos, ¿qué significa las estrellas? Las estrellas hay miles. Hay millones, no sé cuánto hay. Pero ninguna estrella tapa a la otra y ninguna estrella reemplaza a la otra. Dice Dios a Abraham Avinu, sus hijos van a ser como las estrellas, muchos, pero cada uno va a tener su luz propia. Ninguna va a opacar al otro, ninguno va a tapar al otro, ninguno va a ocultar al otro. ¿No? Todo va a ser individual y particular, conjunto
a una nación. Entonces, ese es el trabajo. Entonces, es el segundo punto que habla aquí Baal HaTanya. Cómo enfrentar a los conflictos. Enfrentar, conocer mis fuerzas, conocer a mi persona, y de acuerdo a esto trabajar y superar y lograr tener el crecimiento. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto que habla. Tercero, que acá él termina con el concepto de la tristeza. Dice, y eso lo hablamos, si recuerdan, yo creo que la última vez. La tristeza, nosotros dijimos que la tristeza es uno de los, llamamos debilidades, o si queremos llamar como Maimónides dice, las enfermedades más peligrosas al ser humano. ¿Por qué? Porque la tristeza lo que causa es la tristeza, como dijimos. La tristeza nos causa decepción de mí mismo, decepción del mundo. Llega a la depresión, no encontrar sentido en la vida y obviamente que no hay progreso y avance en la vida. Eso es sí, es un círculo vicioso, que es lo que pasa. Y cuando uno empieza a caer en esto, ahí empiezan los problemas. Y lo dice Maimónides, y lo dice Baal HaTanya, lo dice acá, lo dice Rabbi Nachman Breslev, lo dice Rav Kook, lo dice muchos rabinos en la historia, que dicen que el concepto de tristeza es un concepto, es un obstáculo, que muchas veces hay excusas por qué tengo que ser o estar triste. Y dice acá que no se puede. Entonces, ¿qué dice Baal HaTanya? ¿Cómo enfrentamos esto? Dice Baal HaTanya que lo que tenemos que hacer no es utilizar la tristeza como una herramienta de convertirnos en personas pasivas, sino lo contrario. Lo contrario, tenemos que utilizar una tristeza, que yo cambiaría la palabra tristeza con una lástima, que nos lleva a corrección, y la corrección nos lleva a la alegría. Y vamos a explicarlo. Cuando una persona reconoce que cometió un error, entonces ese le puede causar, como dijimos, una tristeza. Una tristeza que le frena la vida. Una tristeza que no le deja avanzar. Pero dice Baal HaTanya, no, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando yo tengo una tristeza, vamos a decir, o cuando yo me encuentro con un fracaso que yo tenía, no tengo que utilizar ese fracaso como una herramienta de decaída, sino una estación de reflexión para poder levantarme, para poder corregir el error, y eso me va a dar una satisfacción y alegría. ¿Por qué es tan importante, no? Shlomo HaMelech, el rey Salomón, en su libro Kohelet, habló sobre el concepto de la tristeza. Y él dice que la tristeza causa lo que hablamos ahorita. Pero dice Baal HaTanya que la tristeza, yo cambiaría la palabra, no solamente con lástima, que es una lástima que proviene de la conciencia pura. Voy a explicar. Hay personas que lamentablemente llegaron a otro extremo, y es que la conciencia está tan apagada que aunque cuando hacen cosas negativas no sienten ninguna tristeza, ningún ¿cómo dice esta palabra? Redormimiento, ¿cómo dice? Remordimiento, eso. Remordimiento. Voy a escribir esa palabra porque si no voy a olvidarla. Remordimiento. Entonces él siente un remordimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esa persona todavía está sana. Todavía hay algo. Si vamos a llevarlo a nivel físico, ¿no? Hay momentos que el cuerpo genera anticuerpo.
Entonces uno tiene fiebre o uno tiene no sé qué, algo que empieza a luchar contra del virus o contra de la cosa. Entonces uno dice, esa persona está enferma. No, está todavía sana, gracias a Dios. El cuerpo todavía funciona. ¿Por qué? Porque ya cuando hay algo raro en el cuerpo, viene el cuerpo y lo ataca. Se refleja en fiebre, en esto, en lo otro, pero se refleja, pero hay una lucha. Afuera de nosotros, imagínense que una persona, si Dios o una persona, Hasba Jalila, tiene el cuerpo en tal punto que él no tiene, llamamos, cómo sentir o cómo detectar una enfermedad. Entonces no le da fiebre. Imagínense hoy en día, afuera de nosotros, cuando uno tiene corona. Si uno tiene poquito de síntomas, por lo menos sabe que tiene problema. Entonces, ¿qué pasa? Él puede cuidarse, no contagiar a los demás, etcétera, etcétera. Ahorita uno que no tiene síntomas. Entonces, es peligroso porque no sabe que él tiene. Entonces él va, camina, va por acá, va por allá, contamina esto, contamina el otro. Él no sabe que él contamina a nadie. Él terminó su tiempo, no le pasa nada, todo está bien. Pero contaminó 40, 50. No culpa de él, porque pobre no sabía. Pero es un caso donde el cuerpo no nos llama la atención, entonces, o no nos dice, mire señor, hay un problema. Entonces, la contaminación se aumenta y se aumenta y se aumenta. Igualmente en la vida espiritual. Si mi conciencia todavía funciona, quiere decir que cuando hago algo negativo, todavía hay aquí un remordimiento, ¿no? Que me dice, mire, ¿qué hiciste? ¿Por qué hablaste esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? Ok, puede ser que le vas a decir, cállate, yo quiero seguir. Ok, está bien, pero por lo menos hay algo. Si llegamos a un punto que no hay nada, peligroso. ¿Por qué? Porque no hay punto que nos hace despertar. Dice Baratania, si es una tristeza que llega al otro extremo y es que te hace sentir inútil, te hace sentir fracasado, te hace sentir mal, te hace sentir que tú no vales para nada, entonces allá es una tristeza, un remordimiento, una conciencia que te causa mal. Eso no es lo que Dios quiere. Hay el otro extremo, como dijimos, que uno no se siente. Acá viene Balatania y dice, no. Tener un remordimiento, tener una angustia, vamos, por haber cometido un error, es bueno. Pero la pregunta, ¿qué hacemos con ese remordimiento? ¿Qué hacemos con esa angustia? ¿Dejamos llevarnos a una vida pasiva o nos lleva a una vida de corrección y de crecimiento? Es la pregunta. Si lo lleva a una vida de corrección y crecimiento, incluso esa etapa de tristeza es buena. Le voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Rambam, Maimónides, dice así, dice que si pasa algo en el mundo y uno no hace examen de conciencia y toma un mensaje para él, es una persona cruel. Así dice Maimónides. Ahorita la pregunta es, ¿por qué tengo que siempre que sentir culpable? Hay cosas en la vida que pasan no por culpa mía. Entonces, ¿por qué yo tengo siempre que ver el espejo y decir qué culpable soy? ¿O cuál es el grado de culpabilidad que tengo? Porque si no lo hago, dice Maimónides, soy una persona cruel. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, uno piensa siempre que estamos buscando culpables. No estamos buscando culpables. Estamos buscando aprendizaje. Lo que dice Maimónides es verdad, pasó algo. Y tú no tienes la culpa, es verdad. Pero ¿por qué no aprovechar de esto y aprender algo para tu vida? Si una persona ve que alguien Hasba Jalila comió algo y le pasó algo, es la culpa tuya. Tú no vas a comer esto. Pero ¿por qué no aprender de esto? Dice Maimónides, cuando una persona no trata o no busca, como siempre utilizar los ojos del judaísmo, llamamos,
los ojos de la reflexión en cualquier etapa de nuestra vida y cualquier circunstancia, es una persona cruel. ¿Por qué? Porque no está... ¿Qué significa cruel acá? Es una persona que le dan sobre una bandeja de oro un caso, un aprendizaje, una moraleja, y no aprovecha. ¿Por qué no? Quiere decir que él mismo no le importa tanto de él mismo, de sí mismo. Es el problema. Ahorita, hay casos muy graves que una persona pasa, pero hay cosas muy pequeñas en la vida. Y uno tiene que ver cómo yo puedo aprovechar de cualquier circunstancia de la vida. Es lo que nos enseña. Entonces, esa tristeza no es una tristeza que nos va a hacer caer, sino es una tristeza que nos va a hacer crecer. ¿Qué, Marlene, perdón? Rabino, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, las personas que cometen actos muy fuertes, muy violentos y no tienen remordimiento ni conciencia, ¿no son también enfermos mentales? Sí, enfermedad mental es una enfermedad espiritual. Es decir, hay una enfermedad mental afuera de nosotros, que una persona nació y no le llegó el oxígeno en la cabeza, y afuera de nosotros la mente no trabaja o tiene problema. Él no tiene culpa, pobre. Es una persona que tiene una invalidez, llamamos mental, pobre. Pero hay personas que sí, son personas que la mente trabaja y saben pensar y todo eso, pero dejan que la parte tentacional, que la parte de deseos lo controlan hasta contaminar tanto la conciencia que no siente ningún remordimiento en el momento que está haciendo algo. Pero son cosas... Le voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Que Keren me lo dijo. En Israel pasó algo fuerte. Hace la semana pasada, no sé cuánto tiempo, hace 2 semanas. Que salieron un grupo de muchachos a Eilat. Como ya salieron allá, fueron al hotel. Llegaron a Eilat. Niños, menores de 18 años, 17, 16 años. Amigos del colegio, 17 muchachos. Fueron allá, no sé si todos eran los amigos del colegio. Fueron a un lugar, la niña tomó más de la cuenta poquito, llegó al cuarto y fue violada por 17 muchachos. Ahorita no sé si los 17 la violaron, pero los 17 estaban presentes. ¿Ok? Ahorita uno lee esa noticia, que al final se encontró que los amigos de ella del colegio, del salón, ellos fueron que lo vieron. Ok, no importa ahorita. Ahorita uno lee esa noticia y puede decir, sí, ya. Para decir buenas tardes me tengo que ir porque el almuerzo está servido. Vete a Bon. Entonces uno puede decir, mira, leer esa noticia, ¿ok? Leer ese, ¿cómo se llama? Esa noticia en el periódico y decir, mira qué crueldad, qué tan mal que hicieron, cómo puede ser, qué falta de valores, qué falta de esto y qué falta del otro y mi papá, ok, muy bien. Pero yo, ¿qué aprendí de ese caso? Leí el periódico, pasó algo muy grave. Mis hijos no estaban allá, mis familiares no estaban allá, no estoy de acuerdo con esto. Entonces es una noticia que tengo que escuchar, pero no me da nada a mí. Error. ¿Por qué? Porque esa noticia nos da para poder hablar con nuestros hijos, para que entiendan qué significa respeto de una niña, qué significa el autocontrol de un hombre, qué significa entrar a un paseo con varios muchachos y no perder el control. Hay muchísimas enseñanzas, aunque yo personalmente y mis hijos y mi familia no estaban involucrados en esto, pero es una noticia que pasó, es una tragedia que pasó en la sociedad judía que yo tengo, no vamos a decir asumir responsabilidad, pero tomar un aprendizaje tan grande, cómo educar a mis hijos, cómo educar a la niña y cómo educar a los niños, cómo educar a la niña que tiene que cuidarse también, no que Hasba Jalila le echo la culpa a ella, pero digo,
que tiene que cuidarse de no tomar cuando ella sabe que está en esos lugares, tiene que saber respetarse, y los hombres tienen que saber respetar a una mujer, y los hombres tienen que saber controlar sus instintos, y los hombres tienen que saber de no convertirse en animales, y los hombres tienen que saber de no dejar esa presión social de influir en ellos. Hay tantas enseñanzas y aprendizajes que no importa el nivel de mis hijos, siempre hay que hablar con ellos sobre esos temas, porque son temas que tienen que tocar a cualquier familia en el mundo, y no importa el nivel de educación que ellos tienen. Entonces, ¿qué es decir? Es lo que dice Maimónides. No que tú ahorita vas a ir al tribunal y vas a decir, miren, soy culpable de la violación, méteme en la cárcel. No. Dice Maimónides, si tú escuchas una noticia así, ¿cómo puede ser que no va a reflexionar y aprender de esto? ¿Cuál es la moraleja para tus hijos? Si no lo haces, solamente lee la noticia y dice, esos muchachos son animales, y ahí terminó la conversación de esa noticia, quiere decir que no te importa ni de tus hijos ni de ti mismo. Tú eres cruel. Es lo que dice Maimónides. ¿Me explico? No que nosotros somos culpables, sino Maimónides lo que quiere decir, pero si ya pasó, entre comillas, aprovecha de esa tragedia. Perdón la palabra. ¿Qué significa aprovechar de la tragedia? No del mal sentido, del buen sentido. Saca moralejas, saca enseñanzas y empieza a hablar con las personas, con los niños, contigo mismo, con tu pareja, para saber cómo manejar esos casos. Y igualmente en cualquier cosa de la vida. Cuando uno ve en la vida lo que está pasando, hay que entender y hay que ver. Entonces, y eso no nosotros, es decir, yo creo que nosotros lo vivimos ahorita en Corona vivimos, cada uno puede hacer lo que le da la gana, pero hay que entender que eres responsable de los demás también. Cuando uno es egoísta en su vida, incluso en su vida espiritual, no le importa lo demás. Entonces, cuando no le importa de los demás, él quiere ser perfecto consigo mismo, pero no le importa contaminar a los demás. Imagínense hasta dónde llegamos. Entonces, estamos hablando sobre algo que nos enseña lo que se llama responsabilidad mutua. Cómo cuidarme y cómo cuidar a los demás. Es un concepto muy judío, muy importante, que la Torah y el judaísmo nos enseñan. Entonces volvemos a Baal HaTanya. Baal HaTanya viene y nos dice, la tristeza no nos puede hacer caer espiritualmente o emocionalmente. Lo que uno tiene que hacer es ver cómo yo puedo levantarme, utilizar el fracaso para crecer, para corregir, y obviamente que es una tristeza, entre comillas, que nos lleva a la alegría. Kisheva y Pol, ese versículo lo dijimos 1000 veces. Kisheva y Pol tzadik vakam. 7 veces cae el tzadik y se levanta. Y como siempre explicamos, entonces, ¿por qué le llaman tzadik todavía si se cayó 7 veces? Porque el judaísmo no exige que no nos cometemos errores, es imposible. El judaísmo quiere 2 cosas. Uno es que el error no me deprima. 2, que tenga la voluntad y la fuerza de levantarme después de cometer un error. Utilizar el error para crecimiento. Utilizar el error para lograr alegría, porque cuando uno comete un error y logra de reflexionar, corregir, eso lleva a una satisfacción que lleva a una alegría. ¿Qué, Daniela? Sí, es que en Rumania somos todos judíos, creo. Tenemos un dicho que dice, una persona inteligente y exitosa aprende de las experiencias malas de otros. Un estúpido ni de las suyas. Exactamente, eso es. Seguramente un rabino lo dijo allá en Rumania y lo tradujeron a rumano. Pero sí, exactamente es esto. Es exactamente. Ok, entonces es lo que dice aquí Baal HaTanya. Acá Baal HaTanya, después de esto ya terminamos capítulo 31. Y pensados en la próxima vamos a ver, él va a hablar sobre, hasta aquí él habló sobre el crecimiento del ser humano. Y de acá él va a ver, es decir, un punto más, uno con su prójimo, ¿no? Es decir, cómo por medio de ese crecimiento
uno puede llevar al compartir, llamamos, o a colaborar con las relaciones entre uno y su prójimo, y ese le va, llamamos, a enseñarnos, vamos a decir, cómo se hace esto. ¿Ok? Pues, ese es un capítulo muy famoso en Baal HaTanya, que es capítulo 32, que el valor, la palabra es lev es corazón, cómo purificar nuestro corazón con respecto al amor al prójimo. Ok, casualmente o no casualmente salió en ese capítulo, pero ok, pues Be'ezrat Hashem la próxima vamos a ver esto.